Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la ceremonia de entrega de la edición número 50 del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Esta tarde nos acompaña el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Saludamos esta tarde al maestro Balán Rodrigo, ganador de la edición número 50 del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Nos acompaña también la arquitecta Claudia Patricia Santa Ana Saldívar, directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes. Saludamos también al maestro Genei Beltrán Fénix, coordinador nacional de literatura. Y nos distinguen con su presencia la señorita Sandra Pamela Barrera Medel, reina de la Feria Nacional de San Marcos 2018. De igual forma, agradecemos la presencia de la señorita Marta Daniela Landín Camarillo y la señorita Anet Elena Anaya Alcántara, princesas de la reina de la Feria Nacional de San Marcos. Saludamos esta tarde también a poetas ganadores de este Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, invitados. Muchas gracias por su presencia. Poetas invitados. Bienvenidos también miembros de la comunidad artística y cultural en Aguascalientes, medios de comunicación. Señoras y señores, muy buenas tardes. A continuación, las palabras de la arquitecta Claudia Patricia Santa Ana Saldívar, directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, maestro Balán Rodrigo, ganador de este 50 Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, más bien 51 en sus 50 años, maestro Genei Beltrán Félix, coordinador nacional de literatura del IMBA. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y por tu compañía, Genei. Queridas Pamela, Daniela, Janet, gracias por estar con nosotros en estos 50 años del premio de poesía más importante de México. La poesía es un valor indispensable porque nos pone ante el espejo de nosotros mismos para vernos completos hacia adentro y desde ahí proyectar nuestra voz hasta que ésta sea escuchada, comprendida, replicada. La poesía es, pues, el más bello de los actos dialógicos de los humanos, porque en ella nos recreamos para sublimarnos. Muy buenas tardes, compañeros de la comunidad artística local y foránea que nos acompañan. Bienvenidos nuevamente a Aguascalientes. Autoridades de los distintos órdenes de gobiernos que nos acompañan también. Colaboradores de los medios de comunicación, gracias por su asistencia. Miembros de mi equipo del Instituto Cultural de Aguascalientes y amigos todos. Hoy nos congregamos para celebrar no solo que se cumplan 50 años del premio de poesía más importante del país, sino celebrar la palabra misma. Con la entrega del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, ciframos nuestra oportunidad de poner en valor la creación literaria, la sensibilidad comunicativa, la pertinencia del diálogo poético. Hoy celebramos que la magia literaria esté presente en la vocación cultural de Aguascalientes y que desde aquí hunda al país y se proyecte también al mundo. Históricamente, se ha fomentado una visión que pretende separar a la cultura llana de la cultura alta, del ejercicio artístico de masas respecto a la élite de las bellas artes. Nosotros tratamos de no consentir esa separación. Por el contrario, concebimos que los beneficios estéticos de la creación artística y el engrandecimiento cultural deben tener una disponibilidad de carácter masivo, porque en ese tenor es que las sociedades pueden desarrollarse sin marginación, sin exclusión cultural. De esa forma, queremos que toda expresión y lenguaje artístico derrumbe dicha frontera mental que encumbra élites y proponga mejor
marcos más amplios, horizontales e incluyentes para la divulgación cultural que impliquen una efectiva creación de comunidad que garantice el acceso equitativo al disfrute de los derechos culturales que son de todas y de todos. Así es que en esta conmemoración de los 50 años del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes y en general dentro del diseño de las políticas públicas del Instituto Cultural, tomamos como rosa de vientos el legado del maestro Víctor Sandoval: democratizar y descentralizar la cultura para mejorar nuestro desarrollo comunitario. Para esta celebración hemos ampliado el catálogo de actividades para llevar la poesía extramuros, al lugar donde debe de estar también: los oídos, los ojos, la percepción sensible de la gente, sin distingo de estrato o condición social. A estos efectos, hemos sido favorecidos con la colaboración de muchos de los poetas vivos que han ganado este premio en el medio siglo que ahora celebramos, con quienes desde el pasado día 2 de mayo y hasta hoy hemos desarrollado actividades académicas, de diálogo público, cercanas a todos los públicos, para que la poesía no solo se celebre, sino que, más importante, se ejerza. Mediante mesas de diálogo, conferencias, lecturas públicas y abiertas en distintas sedes, queremos compartir la creación y el diálogo de la palabra a partir de la palabra misma. Que ésta resuene y cunda, que fermente y fertilice, que se propague e inspire a otros a ejercerla con belleza. Así exprese las aristas más terribles de nuestra condición humana. Ese ha sido uno de los palpitantes méritos de Balán Rodrigo, galardonado con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en este 50 aniversario por su hermoso Libro Centroamericano de los Muertos. Y digo que ha sido un mérito del poeta porque, a pesar de que en sus textos se contiene lo atroz del periplo migrante, en la belleza de su universo creativo se retratan facetas del terrible, y sin ceder a la denuncia fácil o al panfleto literario, pone a la poesía en el punto donde debe de estar: la creación y recreación del mundo, no solo para atestiguarlo, sino para disfrutarlo, padecerlo, reflexionarlo y eventualmente, sí, en comunidad, transformarlo en algo mejor. Balán Rodrigo, felicidades. Eres realmente un digno representante de la palabra. Igualmente, mi infinita gratitud va para todos quienes han colaborado en esta celebración: poetas, autoridades estatales, federales, compañeros del Instituto Cultural, espectadores y amigos de la poesía, lectores todos. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador, por el apoyo al arte y la cultura en el Estado. Larga vida a la poesía. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a apreciar la proyección de la primera de 3 cápsulas animada del Premio de Poesía Aguascalientes, elaborada en colaboración con el maestro José Gordon, escritor y divulgador de la ciencia, que esta tarde también se encuentra con nosotros. Los sueños de los peces son peces que hacen abrir los ojos de las aguas. En la costa se afirma que los cangrejos son animales hechizados y seres incapaces de volverse a contemplar sus pasos. El girasol de la memoria, siempre dando vueltas en torno a la misma estrella fija, tu memoria. Navego sin avanzar, sin aletas, sin remos, en este calosfrío que me golpea con un látigo, hundido en la jirafa de la niebla, ávida torre sobresaliendo del agua. Las moléculas
son nebulosas de átomos y los cuerpos, galaxias de moléculas. Casa de los poemas, lugar de los colores. 1000 veces me levantaré el sombrero en señal de respeto cada vez que frente al sitio donde estabas pase. La luz no muere sola, arrastra en su desastre todo lo que ilumina. Así el amor. La vida huye por la única calle sin salida. La vida sale por la última calle sin salida. Nos encuentra un hueso de sol, astillas fosforescentes, ventanas invisibles, escondites recomendables. El día respira. Y la tarde es un canto incesante que solo puede descifrar el viento. Apenas amanecen los contornos de los seres vivientes. En las calles y parques, las aves se despiertan, cantan, vuelan de techo en techo hasta perderse en los campos cercanos. Otra vez hemos vuelto al paraíso. Los hijos inmortales del hombre despiertan. Apenas pido volver a sentir el olor del pasto recién cortado, el sabor del agua, el tacto de tu mano en mi cuerpo. Ya jamás podré apartarte de mi lado, porque siento que mi espíritu sediento en ti descubre la voz de la evidencia de Dios tocando mi pensamiento. El viento eleva olas y silba entre los árboles. La noche va borrando las gaviotas. Agua, agua sedosa de involución, de languidez en densidades plácidas. Agua, agua, su roce, agua nutria, agua pez, agua de medusas, agua láctea, sinuosa, agua. Los ciegos cantan, creyendo que el sol es un espejo. Benditos sean los caracoles que solo contienen el sonido del mar. Tenemos ahora las palabras del maestro Gené Beltrán Fénix, coordinador nacional de literatura. Buenas tardes, estimado señor gobernador, contador público Martín Orozco Sandoval. Reciba un saludo muy cordial y muy respetuoso de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, la doctora Lidia Camacho. Me permito expresar el agradecimiento por el apoyo para la realización de estas jornadas de poesía y de coloquio por los 50 años del premio que nos une, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. En esta edición del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, la obra ganadora se titula Libro Centroamericano de los Muertos, del poeta chiapaneco Balán Rodrigo. El jurado estuvo conformado por Mariana Bernardes, Jorge Fernández Granados y Óscar Oliva. Ellos decidieron otorgarle el premio al Libro Centroamericano de los Muertos por hallar en esta obra, cito, altas cualidades poéticas que alcanzan tal intensidad en su lenguaje que abre diversos registros literarios. Estos atributos permiten ahondar en la comprensión de la condición humana y dar testimonio de una experiencia vital que refleja el presente. En efecto, el Libro Centroamericano de los Muertos de Balán Rodrigo propone un ejercicio alegórico para recrear de manera trágica el viaje al inframundo que para los migrantes de la franja central de América significa internarse en territorio mexicano. Por medio del palimpsesto y la intertextualidad, el Libro Centroamericano de los Muertos se presenta como un responso para las víctimas, con una propuesta estilística que oscila entre las reminiscencias rufianas y los ignocuicatl, los cantares tristes que rememoran a los caídos en el campo de batalla para los antiguos mexicanos.
Como testigo de la desdicha, el poeta Balán Rodrigo hurga en sus propios recuerdos para oponer el ejercicio de la memoria frente a la ausencia de aquellas y aquellos que partieron al anonimato o a la muerte. Como hiciera Fray Bartolomé de las Casas con los indios masacrados por el conquistador, la poesía de Balán Rodrigo busca salvar del olvido a las y los migrantes. Declara por ello que su anhelo es reconstruir los rostros de la infancia, los de aquellos migrantes centroamericanos que vivieron, comieron y soñaron entre los horcones de mi casa. Sus cuerpos y nombres se han vuelto niebla, dibujados con cal en la memoria, como los difusos garabatos que tajo en este libro. Así, el libro centroamericano de los muertos es la respuesta de la voz poética al calvario de los migrantes expulsados de sus hogares por la miseria y la violencia. Balán Rodrigo, nacido en Villa de Comaltitlán, Chiapas, el 11 de octubre de 1974, es narrador y poeta con una amplia obra publicada y premiada. Destacan en su trayectoria Desmemoria del Rey Sonámbulo, Iceberg Negro, Bardo, Silbar de Mirlos para la Hermosa y Sobras Reunidas. De esta manera, el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes ratifica a Balán Rodrigo como una de las voces indispensables de la poesía mexicana. Aprovecho también esta oportunidad no solo para felicitar al maestro Balán Rodrigo, sino para agradecer el intenso trabajo en vinculación con el Instituto Cultural de Aguascalientes que dirige atinadísimamente Claudia Santana. Y como resultado de conversaciones que hemos tenido, deseo hacer dos anuncios de esta vinculación entre el Instituto Cultural de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Bellas Artes que atañen a la próxima emisión del Premio Aguascalientes. La próxima convocatoria, que se lanzará en julio, incluye una importante reforma. Podrán participar obras escritas no solo en español, sino también en cualquiera de las lenguas indígenas nacionales. En este caso, los autores participantes habrán de anexar una traducción al castellano, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el año de 2003, estipula el desarrollo de políticas que promuevan e impulsen los derechos lingüísticos de nuestros pueblos originarios. En México, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 7.300.000 personas que hablan una lengua indígena. En este bello estado de Aguascalientes existen 2.436 personas que hablan una lengua indígena. El otro aspecto que me interesa anunciar y que también ha sido resultado de estas fructíferas conversaciones con la maestra Claudia Santana tiene que ver con la operación que ya se está realizando en estas jornadas de poesía. Llevar la poesía de nuestros autores galardonados a nuevos espacios y en busca de nuevos lectores. Así como en estas jornadas se han realizado lecturas en espacios públicos, en cerezos, en gimnasios, en distintos foros, el Instituto Nacional de Bellas Artes está firmando un convenio con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para hacer una transferencia de ejemplares de obras ganadoras de los Premios Bellas Artes para que estas obras sean conocidas por los participantes de la red de libroclubes de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, se están estableciendo convenios de transferencia de ejemplares que atañen a los ganadores de los premios Aguascalientes para el Programa Nacional de Salas de Lectura de la Dirección General de Publicaciones y para la Red Nacional de Bibliotecas de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Esto significa que las obras que, como la de Balán Rodrigo, que acaba de salir de la imprenta con un tiraje de 3.400 ejemplares, van a llegar a muchos más lectores, también con la posibilidad de desarrollar programas de acercamiento entre los autores y quienes conozcan de esta forma su poesía.
Estos dos aspectos que estamos desarrollando entre el Instituto Cultural de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Bellas Artes buscan ratificar lo que ya todos sabemos, que el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes es el más importante premio literario de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, señoras y señores, solicitamos al contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado de Aguascalientes, al maestro Genei Beltrán Fénix, coordinador nacional de literatura, sean tan amables de realizar la entrega de la edición número 50 del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Recibe el poeta Balam Rodrigo. Muchas felicidades, muchas gracias. Y es justamente ahora que escuchamos las palabras de Balam Rodrigo, ganador de la edición número 50 del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por el poemario Libro Centroamericano de los Muertos. No, porque aunque vivo en los altos de Chiapas hay que bajarle un poquito. Alabado sea Jehová, mi Dios, y Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, a ellos la gloria y la honra. Hay que darle gracias siempre a Dios por estas bendiciones. Agradezco a las autoridades aquí presentes, al contador público Martín Orozco, a las reinas Claudia, Genei, a mi familia, bueno, mi esposa, mis hijos que están presentes aquí, toda mi familia de Chiapas, de la Ciudad de México que vino, y también mi familia, que son los poetas que están aquí presentes, amigos, hermanos, compañeros. Les agradezco en este momento en el que mi libro Centroamericano de los Muertos ha obtenido que es el premio de poesía más importante de México, del país. Y mencionar que, sobre todo, este libro se comenzó a gestar a mediados o a principios de la década de los años 70 del siglo pasado y hasta finales de los años 80. ¿Por qué digo eso? Mi mamá, que está aquí presente, Gabriela Hernández García, y mi papá, Víctor Manuel Pérez García, le dieron refugio a más de 300 centroamericanos y centroamericanas que en su paso hacia México, intentando llegar a Estados Unidos, atravesando el país, vivíamos frente a las vías del tren. Ellos les dieron refugio y formaron parte de mi familia, más de 300, cuando todavía no se les llamaba albergues, dándoles del mismo pan, de las tortillas, de la comida con la que compartimos los días, el dolor, todo tipo de momentos. Le agradezco, mamá, a mi papá, a mis hermanos, también a la familia, ese ágape, ese amor con el que siempre trataron a estos centroamericanos y centroamericanas. La idea de ese libro surgió precisamente ahí, y luego también la figura de mi padre, que es sumamente importante, vendedor de la calle, mi madre es costurera. Se aventuraba él a ir a Guatemala desde Tapachula, a veces todos los días, pasando el río Suchiate, iba al otro lado, siendo ese otro lado para nosotros Guatemala. En el ir y venir, precisamente en ese tránsito, al que lo acompañamos no pocas veces, mis hermanos que están aquí presentes, Aldo, Canel, Michel, Exa, incluso Sistey, que lo acompañamos a vender precisamente a las calles, padecimos también esta ignominia, la infamia de la xenofobia, la discriminación, pero no de los guatemaltecos de a pie, de los otros centroamericanos, sino de las autoridades de un lado o de otro.
Quiero decir que los chiapanecos, en muchos sentidos y en todos los sentidos identitarios, somos tan centroamericanos como mexicanos. Una reivindicación de esa centroamericanidad viene a ser también este libro Centroamericano Los Muertos, que es la segunda parte de mi trilogía centroamericana. Entonces, voy a leer la dedicatoria, precisamente, a Víctor Manuel Pérez García, mi padre, hermano, amigo, benefactor y defensor de cientos de migrantes centroamericanos, a Gabriel Hernández García, mi madre, costurera de las heridas del mundo, siempre con amor, a Adrián Canegui, Cheritza, Exasamná, Sistel Sinum, Jerjes Bonás y Gabriela Quitze, mis hermanos, a todos los centroamericanos que fueron y son parte de mi familia, y a todos los migrantes de Centroamérica, para ustedes mi lengua y mi corazón trashumante, a Itzel, Yari y Víctor Caleb, con ágape, con todo mi amor. Voy a leer uno de los poemas que también le debe mucho a la poesía testimonial de Chiapas, este sermón del migrante bajo una ceiba. Tiene un epígrafe de Francisco Morazán que dice: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Y Dios también estaba en el exilio, migrando sin término. Viajaba montado en la bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo todo él, mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, desde góndolas y vagones laberínticos, sin fin, y vi claro cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera. Antes, mientras estaba él en Centroamérica, esa pequeña Belén en la esquina rota del mundo, nos decía en su sermón del domingo, mientras bautizaba a los desterrados, a los expatriados, a los sin tierra, a los pobres, en las aguas del agonizante río Lempa: el que quiera seguirme a Estados Unidos, que deje a su familia y abandone las maras, la violencia, el hambre, la miseria, que olvide a los infames caciques y oligarcas de Centroamérica y sígame. Y aún mientras caía, antes aún de las mutilaciones, antes de que lo llevaran al forense hecho pedazos para ser enterrado en una fosa común, como a cualquier otro centroamericano, como a los cientos de centroamericanos, a los cientos de migrantes que cada año mueren asesinados en México, mientras caía con los brazos y las piernas en forma de cruz, antes de llegar al suelo, a las vías, antes de cortar su carne las cuadrigas de acero y los caballos de óxido de la bestia, antes de que su bendita sangre tiñera las varias coronas de espinas que ruedan sobre los rieles clavados con huesos a la espalda del imperio mexica, el Señor recordó en visiones a su discípulo Francisco Morazán y le dio un beso en la mejilla, y como un puñado de tierra centroamericana, y ungió con ella su corazón y su lengua. Y recordó que Morazán le preguntó una vez, mientras yacían bajo la sombra de una ceiba, aquella en la que había hecho el milagro de multiplicar el aguardiente y las tortillas: maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan? A lo que él respondió: deben migrar 70 veces 7, y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, denles todo: la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México, sin voltear a ver más nunca atrás. Del mismo libro, otro poema de la sección que corresponde a El Salvador. Y este poema, mi familia se acordará precisamente de Carlos, de ese migrante que vivió con nosotros
y que nos dejó muchas lecciones y que fue pues parte de mi familia. Carlos. Recorríamos el camino a la finquita saltando el cadáver largo de las vías del tren. Era el tiempo de secas, cuando los árboles de Guanacaste erguían la sombra corpulenta que aplastaba nuestros pasos y las huellas del ganado en las veredas hacia el potrero de Tomazón. Había en el aire un encendido olor a agua podrida y las hojas en la ribera del río Badoancho semejaban esqueletos de peces cámbricos tendidos en la playa con su piel de clorofila y escamas color sepia que se descarnaban en los meandros junto a los fermentados higos de los grandes amates, delicia vegetal para el mordisco del sol. Exmilitar, salvadoreño, Carlos sembraba postes en las lindes de nuestro terreno. Tenía los ojos inyectados por hondas raíces rojas. Recargado en un árbol de mandarina china, fumaba un grueso topón de marihuana y parecía un marino vietnamita quemando la tea de sargazos que brillaba en el erizo negro de su boca. Levantaba el peso de aquellos durmientes cubiertos de diésel que hacían las veces de horcones y los hundía en las axilas del suelo. Luego las rellenábamos de tierra y piedras. Al terminar, clavábamos las grampas y el alambre de púas a la cara externa de aquellos mástiles, pentagrama de espinosos cables, donde las notas vivas y emplumadas de los pájaros se posarían por las tardes para escribir en su algarabía música de Guanacasteles. Carlos fue el primero en decirnos el nombre de aquella canción que pulsaba con necedad en la consola. Hotel California, dijo. No sé por qué, pero no le creímos. Cuando estaba en casa casi no hablaba o muy poco. Se quedaba en algún rincón del patio haciendo fantasmas de tabaco, pensando. Antes de marcharse, le dejó a mi padre unas gafas negras, como de luto. Fueron las primeras que usé para vencer al sol del Soconusco. Meses después, Carlos regresó a la casa ya en tiempo de agua, vestido de vaquero, con los ojos más pequeños, más rojos y más llenos de raíces que antes. Trabajaba de guarura con uno de los mafiosos del pueblo. Entró a la casa callado, ausente, para tomar café. Olía a sudor, a velorio, a humo de marihuana. ¿Cómo les va en el colegio, muchachos? Bien, Carlos, bien. Hubiéramos querido que siguiera trabajando para mi padre, pero el sargazo de la hierba y una mejor plata lo llamaban con una voz más poderosa, incluso que sus tribulaciones o el hambre. Sabíamos que rumiaba la tristeza de sus crímenes de guerra, que fumaba verde para aletargar el odio y el dolor del corazón. Nunca volvimos a verlo. No supimos si lo asesinaron o lo mató el tren, como él quería, o si pudo finalmente hospedarse en el Hotel California, bajo un cardumen de águilas gringas volando en círculos sobre su cabeza. Dicen algunos que lo mataron los narcos, otros que sigue preso en la cárcel. Ojalá Carlos haya montado en el tren de la tarde y descendido a las puertas de su hotel para luego enrollar en sábanas de papel cebolla su largo hachón de marihuana y así en hondas bocanadas de niebla fumar a nuestra salud hasta desatar los nudos del odio, del hambre y ese agudo alambre de púas que le ahorcaba la fruta podrida del corazón. Tonalá, Chiapas. Termino con este y otro poema sumamente breve. Tengo 11 años, ahora y para siempre. Nací en el barrio Fendesal de Soyapango, cerca de San Salvador, pero a mí nadie nunca me salvó.
Mi padre fue asesinado por pandilleros de la Mara Salvatrucha. Le quitaron una soda y una cora. No tenía más. Ganaba $3 al día en el vertedero. Yo le ayudaba jalando el carro y a veces encontrábamos comida en las bolsas de desechos que llegaban de Metrocentro y regresábamos contentos a la casa. Huí de Soyapango con Pablo, de 15 años, mi amigo de la calle. Quería ser futbolista como yo y jugar en la selecta. Iríamos a la MLS a probar suerte. Por eso intentamos llegar a Estados Unidos, donde hay más dólares que pandillas. En un local de tortas mexicanas, en Guatepeque, Guatemala, miré en la tele un bárbaro documental sobre el mágico González. Jugando para el mejor Cádiz de la historia, le metió 2 goles al Barcelona el año en que nació mi padre. Lloré de la emoción. 2 días hasta llegar a la frontera con México. Atravesamos el río y subimos al tren La Bestia, adelante de Tecún, en Ciudad Hidalgo. Antes de Arriaga me quedé dormido y todavía sigo cayendo. Llevaré para siempre, como el mágico, un 11 tatuado en la espalda, quizá por el número de bolsas en que guardaron todo partido mi cuerpo. Tal vez porque traía puesta la camisa de la selecta con la misma cifra, o porque la muerte lleva el 11 infinito de las vías del tren grabado en el vientre. Antes de caer, Pablo me contó este sueño. Veía yo a Roque Dalton levantarse de entre los vivos y venir al mundo de los muertos. A su diestra el mágico González driblaba a la muerte, le hacía la culebrita macheteada, pateando cabezas decapitadas de pandilleros cuscatlecos, haciéndole tremendo caño entre las piernas. El estadio Flor Blanca estaba lleno, había un velorio inmenso donde la muchedumbre velaba a todos los migrantes muertos. Sé que Dios juega fútbol allá en el cielo, pero aún no quiero estar en su equipo. Me quedaré esperando en la banca hasta que me llamen, sonriendo, mi amigo Pablo y el mágico González, para jugar con ellos. Y termino con este fragmento, con este poema, que es un homenaje precisamente a otro escritor centroamericano-mexicano, Augusto Monterroso. El migrante, y cuando despertó, la migra todavía estaba allí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Los invitamos a ocupar su lugar, por favor. Señoras y señores, escuchamos la intervención del contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Maestro Beltrán, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Aguascalientes. Un saludo a la secretaria y gracias por su apoyo. Hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos trabajado, hay una gran comunicación y una gran coordinación con Claudio. Se nota mucho su presencia en eventos y también la comunidad cultural lo nota. Muchas gracias al gobierno federal. Claudia, muchísimas gracias también por el trabajo que ha realizado, sobre todo en estos 50 años del premio. Muchísimas gracias. Alan, Rodrigo, muchas felicidades. Te lo mereces. Nuestros representantes de la feria, muchísimas gracias. Voy a evitar leer lo que traía. Sin duda, se habla de la importancia que tiene para Aguascalientes estos 50 años del premio, que muchos de los que están aquí lo han vivido, lo han disfrutado.
fueron ganadores y saben del reconocimiento que tiene este premio a nivel nacional. Que también les doy la bienvenida por regresar a Aguascalientes y por querer nuestro estado. Muchísimas gracias a la comunidad artística que nos acompaña en esta feria, cuando hemos demostrado que estos 190 años de feria, donde sin duda hemos hablado mucho de estos 23 días, de la importancia que tiene la derrama económica, pero también el peso cultural que le hemos dado a la feria, para que su sello no solamente sea tema de la diversión, sino también la parte cultural y dejar una gran trascendencia y la democratización de la cultura, como lo dijo Claudia y lo decía también nuestro querido Víctor Sandoval. Hablar también de la feria, hablar del premio, hablar del jurado que hizo un gran trabajo con medio de 300 obras y analizar cada una de ellas. Agradezco también al jurado por su trabajo y por este gran esfuerzo. Y de cultura, bueno, ya hablaron algunos de mis compañeros, ahora quiero hacer una reflexión del contenido del libro, el libro centroamericano de los muertos. Y lo voy a ligar con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y me pongo al frente de esta responsabilidad, la responsabilidad que tenemos en las políticas públicas para evitar esos muertos. Una realidad, y lo sabe cada uno de los aguascalentenses que está aquí, una realidad que no conocíamos, que hasta en los últimos años Aguascalientes nos visitan estas personas. Nos las encontramos en algunos cruceros o sobre las vías del ferrocarril. Hace pocos años. Una realidad que no dimensionamos, porque no es un estado que tiene muchos aguascalientenses allá, los hay, lo reconocemos y sabemos de lo que sufren, pero no con experiencias tan fuertes, tan crueles y tan reales como las que tiene tu libro, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo en las políticas públicas de tener que ir a buscar y dejar las comunidades de Centroamérica, de México, hacia un país que día a día por un tuit de por 140 palabras o caracteres nos dice que no, que allá lo que menos hay es sensibilidad, que si bien, dijo Balán, hay más dólares que pandillas, pero hay una ausencia de sensibilidad humana. Pero también reflexionar si solamente el país del norte tiene esa sensibilidad, o también nosotros, o como vamos bajando en este continente, nos vamos haciendo también fríos, también vamos importando esas características de este país del norte. Si también son indiferentes los centroamericanos que vemos en los últimos años en Aguascalientes, si también como políticos, como gobierno, estamos pensando en qué hacer para acabar con esto de raíz, y no aspirinas al cáncer, sino ver las políticas, sobre todo educativas, culturales, que es la forma más sana de un tema de ir moldeando la parte de educación integral de una persona, aparte de las políticas de salud, de integración en la comunidad, en la familia, de tener una esperanza en la vida, y como dijo Balán, de entender que también hay alguien arriba, en el que esos momentos, sin duda, y con el trabajo y las políticas que debemos de hacer, es donde debemos de generar la esperanza y no seguir alimentando este individualismo que cada día crece más como personas, y un desencanto también de esas políticas de trabajo, de generación de riquezas, de generación de empleos. Esa es la tarea que tenemos, para que luego esta poesía no nos recuerde lo que hemos fallado. Y la decisión está en cada uno de nosotros. Voltear a vernos, sin duda, tenemos alta responsabilidad, porque el presupuesto está a este lado y que la democracia decide quién esté, para ir generando cada día mejor bienestar a las familias.
pero también el empresariado, los profesionistas, las organizaciones de la sociedad civil que se fundan con un objetivo siempre bueno y que el día a día se va distorsionando. Esa es la reflexión que quería hacer. De mi parte, que este poema y que este libro, lo prometo leerlo, para que sensibilice a mi función pública, porque la característica principal de un funcionario tiene que ser la sensibilidad. Cuando no lo mueve una desgracia del prójimo, simplemente no tiene nada que hacer ahí. Felicidades, ¿verdad? Es una gran reflexión, sin duda es un gran trabajo, y esta reflexión que quede para cada uno de nosotros, y soy el primero que me conta. Muchísimas gracias, felicidades a tu familia, sin duda, a todos se debe a él y a quien no has dicho al inicio de tu mensaje. Muchas gracias, felicidades a todos. Vamos a aprovechar este momento para sumarnos a la imagen que llegará seguramente a muchos rincones de este país y seguramente de otros países, con la toma oficial de la fotografía con Balán Rodrigo como ganador de la edición número 50 del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Por favor, si son tan amables nuestras autoridades e invitados en presidio, por favor, para la toma oficial de esta fotografía. Aquí mismo en el escenario, gracias. Muchas gracias, y a partir de este momento el poemario Libro Centroamericano de los Muertos llegará a través de esta imagen a muchos rincones de este país y del mundo. Muchas gracias, y es así como llegamos al término de esta ceremonia.